Hola a todos, mi nombre es Xavi Forcadell, soy maestro, educador emocional y psicomotricista como todos vosotros. Primero que todo me gustaría agradecer a la EC esta oportunidad de poder compartir mi experiencia. ¿Y estáis preparados para hablar de la magia de las emociones en la sesión de psicomotricidad? Pues adelante. ¿Por qué he escogido ese tema? Pues la verdad es muy simple. Cuando entramos en una sesión de psicomotricidad y observamos lo que está sucediendo, cuántas emociones se están generando en aquel momento en los niños y también en nosotros, los adultos. Y en ese sentido, me gustaría empezar esta ponencia hablando de las emociones del adulto, porque para mí es un tema vital, es un tema muy importante el ser conscientes de qué emociones se están generando en cada momento. Y en este sentido, para mí será muy importante dos aspectos. El primero, la formación, nuestra formación que vamos a tener en psicomotricidad. Por un lado está la formación inicial, pero también es muy importante el tema de la formación permanente a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional. En esta formación, como todos sabemos, hay las tres dimensiones. El tema de la formación teórica, el aspecto de la formación práctica y aquí está la clave, el tema de la formación personal y corporal, que es la que nos va a ayudar a poner palabras, a ser conscientes de cómo funcionamos, de cómo somos, de cómo respondemos, de qué hábitos, dinámicas, procesos tenemos de actuación delante de las diferentes situaciones. Y aquí va a ser un primer paso importante este hecho, el hecho de poner conciencia, de poner palabras a cómo soy, a cómo me siento en cada momento durante la sesión de psicomotricidad. El segundo aspecto para mí muy importante y muy relacionado con lo que estamos hablando sería la autoobservación, la autoevaluación. Y aquí es un tema que a mí me gusta muchísimo y a lo largo de mi trayectoria profesional he buscado comprender, he buscado las respuestas, indagar, investigar sobre ese rol del psicomotricista. Y en este sentido lo que hice fue una tesis doctoral que lo que busqué es definir las competencias que debe tener el psicomotricista que quiere intervenir en el ámbito educativo. Y lo que hice es un listado de competencias y elaboré un instrumento. Ese instrumento que pretende, ¿cuál es el objetivo? Que nos demos cuenta de cuál es nuestra actuación en relación a las diferentes competencias y a esos indicadores y que hay en cada una de ellas. Todo un reto, todo un reto. No sé si tenéis amigos que han hecho una tesis doctoral y la verdad es que fue apasionante. Pero muy contento por el instrumento que elaboré, porque me está permitiendo hacer supervisiones a los psicomotricistas. A través de él puedo acompañar, puedo transmitir a la otra persona aquellos aspectos que se observan desde fuera y que a lo mejor la persona aún no es consciente y que le permiten poner luz, a aquel mensaje que está enviando al niño de forma que él no se da cuenta, pero que el niño puede captar y a través de ese instrumento y de esta supervisión le permite poner palabras, le permite iniciar ese fantástico proceso de cambio, de transformación. Y en este sentido estoy muy agradecido a todos aquellos psicomotricistas que han decidido hacer esta supervisión a través de este instrumento, porque les permite relajarse y darse cuenta de estos recursos, estas estrategias a cambiar y que lo notan después en sus intervenciones. Esta era la primera parte de mi ponencia, a hablar del psicomotricista, de su papel importante dentro de la sesión
para que se generen esta magia, para que haya esta magia en la sesión y pueda gestionar, pueda observar, pueda darse cuenta de todas estas emociones que se están generando, por un lado, en los niños y por el otro, en él mismo, y poder intervenir de forma ajustada. En otro aspecto, el niño, esas emociones del niño, porque esta es una de nuestras misiones, el generar emociones en el niño. ¿Y qué emociones queremos generar? Pues queremos generar estas emociones que el niño confíe en él mismo, que se sienta capaz, que tenga ese valor de mostrarse, porque ya sabemos que los niños, depende de su vivencia que hayan tenido, de sus experiencias, van a llegar a la sesión de psicomotricidad y nos van a mostrar aquello que en aquel momento pueden. Eso es genial. Y a partir de lo que ellos nos muestran, nosotros actuar. Y aquí viene una de mis debilidades, una de las cosas que me encanta dentro de la sesión de psicomotricidad, que es crear estos mundos mágicos, esta fantasía dentro de la sesión a través del lenguaje del niño. ¿Cuál es este lenguaje? Ese lenguaje simbólico, ese lenguaje que el niño conecta con su esencia, conecta con su interior y te muestra tal cual es. Y en este sentido también os quería compartir que una de las posibilidades que tenemos para hacer este juego simbólico con el niño, yo lo que hago es crear mundos, crear situaciones. En algunas sesiones, pues los niños hacen este viaje a ese lugar. Por ejemplo, una isla, por ejemplo, un planeta, por ejemplo, un país, por ejemplo, una selva. Aquí cada uno que utilice su imaginación, porque a los niños, si les muestras esta aventura que van a vivir, ¡wow! Entran con toda su fantasía, entran ¡wow! Con todas sus ganas. Y lo ves en sus caras, lo ves como de repente ¡wow! Se sienten libres a través de la aventura. Y ya tenemos otro elemento, y a veces la historia la podemos explicar y la podemos ir creando a través de los materiales que hemos elegido, y otras veces lo que podemos hacer es a través de un cuento. Y aquí os tengo una sorpresa. Mirad, mirad. Sabed, este es mi primer cuento que he escrito. ¿Os podéis imaginar las emociones que tengo dentro de mí? Buah, es increíble. Porque este cuento se creó en una formación que recibí de psicomotricidad, en una sesión que nos hizo el gran Josep Rota, al cual estoy muy agradecido. Porque a partir de las vivencias que yo viví en aquella sesión, se creó este cuento. ¿Qué es este cuento? Este cuento lo que hace es que el niño pueda vivir emociones a través de la historia y se puede identificar en alguno de los personajes y darse cuenta dónde está él y ver las consecuencias de la actitud que tiene este cangrejo juguetón. Porque en muchas clases, en muchos grupos de niños, existe este personaje. Y aquí, a través de esta historia, el niño va a poder ver lo que pasa con su actitud en relación con sus compañeros. Y no va a ser el adulto que le diga, sino que le va a ser a través de su lenguaje, a través de este lenguaje simbólico que son los cuentos. La verdad es que lo he puesto en práctica, he explicado este cuento a los niños y es increíble observar las reacciones, su capacidad de conectar con la historia, su capacidad de reflexionar con lo que sucede.
Y también otros psicomotricistas, otros educadores y maestros me han compartido su experiencia al utilizar este cuento y te explican cosas preciosas. Recuerdo que una maestra estaba con niños de 2 y 3 años al principio de curso. Claro, me decía, los niños todos llorando, y cuando fui a explicar el cuento, muchos dejaron de llorar y estuvieron escuchando la historia. Y al finalizar la historia, decían el mensaje que hay en ella. Les había llegado ese mensaje. Imaginaros, es que se me ponen los pelos de punta. ¿Y qué hace esta historia? Esta historia lo que hace es presentar primero a los personajes, y lo que hace es mostrar lo que hace este cangrejo con los otros y lo que provoca en los otros. Imaginaros ese niño que siempre molesta a los otros, que siempre está... ¿Verdad que conocéis a alguno de estos niños? Pues a través de la historia el niño se va a observar. Claro, va a poder ver que el hecho de molestar a los otros tiene una consecuencia en los otros. Que los otros se van. Y a eso él le va a generar esa emoción de tristeza. Pero hay una cosa que también pasa en el cuento, que es que el niño puede reflexionar, el niño puede darse cuenta. Y aquí también yo lo trasladaría en las sesiones de psicomotricidad, en el aspecto de que traslademos a los niños esa reflexión, traslademos a los niños que se den cuenta de lo que está sucediendo en ellas. Porque, y sí, que pueden expresar siempre sus vivencias a través de los diferentes lenguajes, a través del lenguaje de la palabra, a través del lenguaje del dibujo, del modelaje, de las construcciones, que ellos puedan expresar sus vivencias, porque esto va a ser la clave. A veces hay psicomotricistas que me comentan, es que Xavi, es que casi no tengo tiempo para esta última parte de verbalizar, de que los niños puedan expresar su vivencia. Para mí es muy importante. Es muy importante porque si no está esta última parte, ¿dónde está este proceso de que el niño hace de reflexión, ese proceso cognitivo, este proceso de darse cuenta de lo que ha vivido, ese proceso de poner palabras? Y aquí también es muy importante el papel del psicomotricista a nivel de escucha del niño, a nivel de escucharlo, a nivel de... he observado primero al niño durante la sesión, y luego cuando él me va a explicar sus cosas, le escucho, y si veo que en algún momento necesita acompañar, necesita alguna palabra que le ayude a expresar lo que ha vivido, pues estar allí haciendo este acompañamiento. Son tantas las emociones que los niños expresan al final de la sesión. Supongo que estaréis de acuerdo que el momento aquel por ejemplo, en el ámbito educativo, hacemos este círculo y cada uno puede expresar, y es precioso ver cuando hay esta escucha de todos, cuando cada uno expresa su vivencia y lo expresa, desde... Sientes que en aquel momento está expresando justo sus emociones que ha vivido. Y en ese sentido, en el cuento también podéis ver que en el final hay unas preguntas. Hay unas preguntas que supongo que también estaréis de acuerdo que cuando hacemos esta parte final, qué importantes son las preguntas. Y lo relaciono justo con lo que estaba diciendo ahora, de que cuando vemos que el niño quiere expresar alguna cosa, le podemos decir aquella palabra que le ayude, pero también podemos hacer aquella pregunta clave, aquella pregunta que tú sabes que le va a ayudar al niño a poder expresar lo que ha vivido. Y este era el objetivo de estas preguntas al final del cuento, que pudieran ayudar al niño a que se pudiera expresar, a que pudiera conectarse con lo que ha vivido. Otras cosas que me han dicho del cuento es que los niños quieren comunicarse con este protagonista, con este cangrejo juguetón. Y en el final del cuento lo que hay es que el niño puede enviarle un dibujo pues a través de Instagram o a través del correo.
Y es precioso recibir, por ejemplo, un dibujo de una niña de 21 meses. Es un dibujo que son líneas naranjas, líneas azules y líneas marrones. Pero imaginaros el poder que hay ahí dentro de ese dibujo. Es increíble. Otros lo que han hecho es, venga, lo que decimos antes, ¿no? Una opción es el modelaje, pues hicieron el cangrejo con plastilina. En ese sentido, a mí me gusta que los niños se puedan expresar a través del lenguaje que les vaya mejor y ofrecerles las diferentes posibilidades, pues al dibujo, la palabra, en este caso era la plastilina, que cada niño utilice su lenguaje que más le vaya mejor según su edad. Mira, para terminar me gustaría un poco resumir lo que os he compartido. Por un lado, el tema de las emociones del adulto, darnos cuenta de qué emociones estamos teniendo, darnos cuenta de cómo me estoy sintiendo. Y aquí me gustaría compartir con vosotros una herramienta que durante estos años he estado explicando en el posgrado de educación de desarrollo psicomotriz de 0 a 8 años de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el seminario que hacía de observación y evaluación. Es una herramienta que elaboraron miembros de la E y lo que hace es dividir esa observación en 3 columnas. La primera es ¿qué describo de la situación? Le pongo solo palabras. Nada, solo describir. Sería describir objetivamente. La segunda columna es preciosa y conecta muchísimo con lo que estamos hablando. Es qué emociones hay en aquella situación. Y vamos a ver qué emociones hay en el niño y también en el adulto. Le pongo palabras. Si al niño le veo una emoción, le pongo qué emoción está teniendo el niño y también me pongo emoción a mí, cómo yo estoy viviendo aquella situación que está sucediendo. Lo importante es poner estas palabras a las emociones que siente el niño y que sentimos los adultos en aquella situación. Y en la última viene qué interpreto. Esa, a partir de nuestros conocimientos, a partir de toda la teoría de psicomotricidad, lo que hago es esta parte objetiva que he observado, esas emociones que he visto en el niño y luego esas emociones en mí, porque si no pongo palabras a las emociones que hay en mí, seguramente que van a influenciar en esta interpretación final. Por eso es tan importante el ser consciente de qué emociones estoy teniendo en cada momento, para al final llegar a la interpretación sin que contaminen estas emociones mías y poder hacer esa interpretación de la situación lo más ajustada posible y así después realizar mi tarea, mi actuación con el niño de esa forma que sea más asertiva a aquella situación. Hemos visto este tema, el tema de la importancia de la formación y en ese sentido también la gente que habla catalán, pues del 10 de noviembre al 10 de diciembre voy a hacer una formación de psicomotricidad online a través del ICE de la Autónoma. Si entráis allí en la página vais a ver toda la información de esta formación que va a ser en sesiones así a través del programa Zoom para que voy a explicar diferentes aspectos importantes a nivel de la formación del psicomotricista. Vamos a trabajar los 3 ámbitos que hemos dicho anteriormente. Ya veréis que también habrá parte de formación corporal, todo un reto. Tengo muchísimas ganas porque tengo experiencia con otras formaciones que he hecho a nivel corporal y es genial lo que se llega a trabajar de forma online. Os animo a vivirlo. Y luego había todo el tema este de la autoobservación y también de la supervisión de un experto y os compartía ese instrumento que elaboré en la tesis y que la verdad tan buenos resultados está teniendo en la supervisión de la gente que hace psicomotricidad. Si queréis contactar conmigo,
Mi correo es de Dinamarca, R y xaviforcadell@gmail.com y será un placer conversar con vosotros. Y luego la última parte era las emociones del niño, ¿no? La importancia de generar, de darle la posibilidad al niño que viva las emociones libremente. Y aquí estaría el tema importante del lenguaje emocional, de este juego simbólico que me ayuda a que ese lenguaje emocional salga del niño libremente. Y una de las estrategias que os compartía, pues es este cuento que mira, justo lo hace muy poco que lo tengo en las manos y que la verdad es que por los comentarios que me está mandando la gente, pues está funcionando muchísimo. Por tanto, por un lado, las ilustraciones que conectan con los niños y el otro, la historia que les permite darse cuenta de cómo ellos están actuando. Y es buenísimo porque hay maestros, hay educadores, psicomotricistas que me dicen, Xavi, yo en mi clase tengo algunos cangrejos también juguetones. Bueno, ha estado un placer compartir con vosotros este momento y nos vemos por aquí, por allá, por donde sea. Un abrazo de corazón.